¿Es una apuesta, Borja? ¿Está por ahí? Ja, 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 nomás me pone. Colo Colo más la U más Boca. Sí. ¿Cómo han estado, niños? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Descansado o no? Agotador, muchas cosas. ¿Tienen pruebas esta semana? Tareas. Así es la vida, pues niños del estudiante. Imagínense cómo hubiese sido en tiempos normales. Yo creo que más tareas todavía, más trabajo. Así que ánimo, queda poco. Hay ramos que ya van a terminar pronto, así que ahí se van a liberar un poquitito. Ya niños, comencemos. Bienvenidos todos. Tenemos para hoy nuestra revisión de la guía. Esta es de la guía número 2 de combinatoria. Ya habíamos hecho la primera, la revisamos y quedó esta de tarea. Creo que alcanzamos a hacer algunos aquí en la clase, ¿cierto? Y del resto quedó de tarea y yo ayer subí las respuestas para que ustedes hoy día me dijeran cuáles son los que les costó, los que tienen algunas dudas. Y después de terminar de revisar esta guía, vamos a comenzar con la última materia ya que nos quedaría, que es lo de probabilidades. Y con esto ya hemos cubierto todo el temario PSU. De aquí en adelante, una vez que terminemos esto y hagamos la prueba correspondiente al eje azar, después de eso ya vamos a dedicarnos a solamente hacer ensayos y por supuesto, a medida que vayamos resolviendo, ir haciendo resúmenes de temas que ya pasamos hace tiempo. Por ejemplo, números, que este año no hemos repasado números porque eso no viene en el temario de cuarto, en el programa de cuarto medio, pero a medida que vayamos revisando los ensayos, ahí vamos a hacer algunos resúmenes. Tía, Entonces, niños, dígame, que como propuesta, pero solamente propuesta, si usted quiere lo dígame, hace. dígame. Igual sería como bueno hacer un repaso de funciones, así como un mini resumen de la función canónica, función afín, etcétera. Como hacer De una lo que guía de ese estilo. hace como mini ensayo, por ejemplo, que sea pura función. Y después hacer como una cosa así como para ver dónde están. O tú dices primero el resumen, Como un después un mini resumen, ensayo. claro. Un resumen como cuando vimos semejanza y cosas así. Y bueno, después si quiere hacer un ensayo funcione mejor, pero o sea, Ah, eso era pero como mi. de semejanza de eso de geometría. A veces ya hicimos resumen. No, no, sí, me refiero como eso. Como el mismo estilo. Un resumen de ese Ah, estilo. ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, terminando esto y haciendo los ensayos que correspondan, ahí podemos hacerlo, ¿sí? Si nos va a quedar tiempo, si vamos a estar conectados de aquí hasta fines de noviembre, si es Porque, que no volvemos a clase. porque igual el eje de funciones, o sea, yo por lo menos los ensayos que he hecho entra mucho, Sí, mucho. ahora es menos de lo que entraba antes, gracias a Dios, han eliminado varias cosas, entonces haciendo el resumen, como dices tú, yo creo que andarían bastante bien, pero lo voy a considerar para que hagamos un resumen de eso. Y lo Gracias. otro que podríamos ir haciendo también es como mini ensayos por ejes temáticos, por ejemplo, a lo mejor sin no hacer un ensayo grande, sino que, por ejemplo, primero uno de puros números, puras funciones, pura geometría, puros datos y azar. También puede ser, pero eso se los puedo ir dejando como tarea, para que ustedes los vayan resolviendo. Y en las clases que tengamos como oficialmente los lunes y los lunes y viernes, ahí hacer como ensayo y el viernes revisión. Si es que no volvemos a clases, porque si volvemos a clases, recuerden que ahí los horarios se van a ver, por supuesto, afectados y, y ahí tendríamos que ajustar a lo mejor para dejar un día viernes para hacer algo online, porque devolver de forma presencial sería como 4 días lo que ustedes volverían, como lenguaje, matemática, ciencia, historia, una cosa así. Y dejar el viernes a lo mejor
seguir conectándonos en forma online y no perder el ritmo. Porque si volvemos sería como una vez a la semana nomás. Entonces ahí sería menos de lo que estamos haciendo ahora. Pero eso es todo conversable y eso va a depender de lo que nos diga, de lo que al colegio les digan las autoridades sanitarias de salud y de educación. Así que estamos pendientes de eso. Ya, niños, vamos a resolver dudas de esta guía. Ustedes vayan diciéndome los que les costaron o los que definitivamente no pudieron hacer y los revisamos acá. Los escucho. La 8. Ya. Antes de la 8, todos los habíamos revisado, parece. La 8 dice, dado el conjunto de datos 20, 30, 40, 50, 60, 70, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones referidas a esta población es o son verdaderas? El promedio de una muestra de tamaño 5 es siempre mayor que una de tamaño 3. Si yo quiero ver que esto es cierto, que el promedio de una muestra de tamaño 5, yo tomaría la menor muestra de tamaño 5 que podría ser y compararla con una muestra de tamaño 3, que es justamente la que tenga los mayores elementos, para ver si esto se cumple. Que siempre la de tamaño 5 va a ser mayor. Porque si tomo los 5 mayores, claro, pues se va a cumplir. Voy a tomar los 5 menores. Entonces una muestra de tamaño 5, voy a tomar aquí el 20, el 30, el 40, 50, 60, que suman 200, y si yo los divido por 5, eso me da un promedio de 40. Ahora, si yo tomo una muestra de tamaño 3, por ejemplo, esta del 50, 60 y 70, y sumo para sacar el promedio y divido por 3, eso me da 180 dividido 3, 60. Entonces aquí he podido demostrar que una muestra de tamaño 5 no siempre tiene un promedio mayor que una muestra de tamaño 3. Así que la 1 sería falsa. La 2 dice la cantidad de muestras de tamaño 4 que se pueden hacer sin reposición y sin importar el orden es 15. Sin importar el orden y sin reposición, eso es una combinación. Entonces, de tamaño 4 me piden y mis elementos son 6. Entonces hago un número combinatorio 6 sobre 4. Y 6 sobre 4, eso es 6 factorial, partido 2 factorial, que es la resta, por el 4 factorial. O sea, al final es 6 por 5, el 4 se nos va a simplificar, y el 2 factorial, que es simplemente 2, entonces eso da 15. 6 por 5, 30, dividido 2, 15. Así que la 2 es correcta. Y la 1 no, la 2 sí. Y la 3, Maite. Y eran 6. Ya. Eso sería. Porque la última dice el número de muestras con reposición y con orden, eso es variación con repetición, así que es el total de elementos elevado a los que me piden. Y acá me piden de tamaño 2. 6 elevado a 2 es 36. Eso es correcto. Ya. Ok, Maite. Sigamos. ¿Más dudas? La 12. 12. La 11 y la 12. Tenemos aquí en ejercicio 11, dice, en una caja hay 12 miniaturas que tienen la misma forma, pero 3 de ellas son de madera, 4 son de plástico y 5 son de vidrio. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden escoger 3 figuritas de modo que estén fabricadas de materiales diferentes? Entonces yo quiero que sean una de madera, una de plástico y una de vidrio. Una de madera y una de plástico y una de vidrio. Por lo tanto, aquí ya tengo multiplicación. Ahora, ¿cómo escojo una de madera si las de madera son... ¿Cuántas son de madera? 3. De las 3 quiero escoger una. Número combinatorio 3 sobre 1. Quiero escoger una de plástico y son 4 de plástico, entonces 4 sobre 1. Y quiero escoger una de vidrio y son 5. 5 sobre 1. Así que, bueno, 3 sobre 1, eso es 3 solamente. Recuerden que n sobre 1 siempre es n. O n sobre su antecesor siempre es n. Así que eso es 3 por 4 por 5. Y eso es 60.
No importa el orden, aquí no hay que permutar ahora, por ejemplo, esto por 3 factorial, porque yo no quiero ordenar las figuritas, solamente quiero escoger estas 3. Lo único que yo quería es que fueran de diferentes materiales. Así que Pero sí, profe, sale de manera diferente. ¿cómo? No escuché a ninguno. Que sale de manera diferente. Sí, de maneras diferentes, madera, plástico, vidrio o vidrio, ¿cuántas tienes ahí tú? ¿Cuántas eran? Me olvidó, 3 de madera, ¿cierto? Ponte tú una figurita roja, blanca, azul. Entonces, una roja de madera con una blanca de vidrio con una azul de plástico. Ponte tú, son maneras diferentes, pero no ordenarlas. ¿Las 12? Ah, es que cuando tú dices combinatoria de 12 sobre 3, esa es la forma de escoger 3 figuritas de un total de 12, pero nadie te garantiza que las 3 sean de madera o que las 3 que sacaste sean de plástico o 2 de madera y una de plástico. Aquí están considerados todos los grupos que tú podrías hacer de tres elementos. En cambio, acá te piden que sea una de cada tipo. Ujú, ¿sí? Es que las otras maneras involucrarían, por ejemplo, tener 2 de madera y una de vidrio, por ejemplo, y que no es lo que te piden. Te piden de todos materiales diferentes. Entonces, por eso tienes que separarlo en una de madera, una de plástico y otra de vidrio, sin importar el orden como tú las escojas. Si primero escoges la de vidrio, después la de plástico, después la de madera, da lo mismo. Por eso solamente tienes que fijarte en el material que escoger. El 12 sobre 3, ¿cuánto es 12 sobre 3? Vamos a calcular cuánto es 12 sobre 3, que es harto más de lo que ahí sacamos. El 12, una cosa así, es como si tú estuvieras pensando cuál es la probabilidad de sacar combinaciones con materiales diferentes, ahí sí, tus casos totales serían 12 sobre 3, que son todos los grupos que tú podrías armar con estas 12 miniaturas. Te podrían salir las 3 de plástico, las 3 de vidrio, las 3 de madera, o 2 de plástico y una de vidrio, etcétera. Son todos los grupos, pero acá lo que ellos te piden es que sean todos materiales diferentes: madera, plástico, vidrio. Entonces, para asegurarme que esos materiales son diferentes, yo tengo que decir de cuántas maneras puedo escoger una figurita que sea de madera. Tengo 3 figuritas de madera, ponte tú una roja, una azul y una verde. Roja, azul y verde. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo escoger una? Puedo escoger la roja, o puedo escoger la azul, o puedo escoger la verde. Ahí están mis 3 posibilidades. ¿De cuántas maneras puedo escoger la de plástico? Las de plástico son 4. Ponte tú una celeste, una amarilla, una blanca, una negra. Entonces puedo escoger o la celeste, o la amarilla, o la blanca, o la negra. Tengo 4 posibilidades. ¿Y cómo puedo escoger la bolita de vidrio? Según los colores que tenga disponible, porque tú si son colores. Y escojo de las 5, tengo que escoger una, entonces tengo 5 opciones. Y ahí solamente las multiplico por el i, ¿cierto? O el principio multiplicativo, pero no las debo ordenar. Aquí no debo agregarle un 3 factorial, por ejemplo. Oiga, profe, Dame un segundo, Diego. No sé si me sigue, Maite. ¿Sí? Ahí sí. Ya, Diego, ahora sí. es que eso es lo que no entiendo porque sale la pregunta de cuántas maneras diferentes se pueden escoger 3 figuritas. O sea, que si yo leo eso, entiendo que puedo escoger una de madera, de vidrio, de plástico o de plástico, madera, vidrio. Son maneras diferentes. No, es que el maneras diferentes se refiere a que tú tienes 3 figuritas de ellas diferentes, pues que tengas un caballo de madera, no sé, un árbol dibujado en madera, a eso se refiere con las maneras diferentes, pero no ordenarlas. Aquí no hay siempre te van a decir, por ejemplo, cuántos grupos diferentes tú puedes armar en un curso de 28 alumnos, una comisión de 5. ¿Cuántas comisiones diferentes? Se refiere a que no sea, por ejemplo,
aquí Diego, Maite, Yulisa, Javi Figueroa, por ejemplo, y a quién más podemos poner aquí, a Ignacio. Entonces, ese grupo es un grupo diferente si tú cambiaras a Ignacio, por ejemplo. Dijimos Diego, Maite, Yulisa, la Javi y ponemos otra letra, la Paula. Entonces, esos son grupos diferentes. A eso se refiere con las maneras diferentes. Entre ellos, si tú los permutas, es el mismo grupo. No se refiere a ese diferente de ir ordenándolo. ¿Me Profe, entiendes? Dame un segundito. Diego, ¿me entiende el tema de maneras diferentes? Sí, igual lo comprendo, igual es como medio confuso. Es que el tema es Yo pensé que era permutable. pensaste que permutar, eso es cuando, claro, tienes un orden, pero el maneras diferentes se refiere a eso, a grupos diferentes. Aurelia me habló, no alcancé a distinguir yo, qué me profe, dijo. Borja, ¿Sí? ¿Borja? es que en el enunciado sale Ujú. que todos tienen la misma forma. ¿Que todos tienen? Sí. Todas tienen la misma forma, o sea, las 3 de madera son iguales, las 4 de plástico son iguales y las 5 de vidrio son iguales. O sea, según yo habría Ah, una forma nomás. si tienen la misma forma, pero en el fondo son tres figuras distintas. O sea, distintas me refiero, aunque dice que tienen la misma forma, es como que tuvieras tres bolitas, por ejemplo, y que en el punto que para escogerlas tienen la misma probabilidad, a eso se refiere, que no es más probable sacar una que la otra. O sea, tener la primera de madera o la segunda de madera son casos distintos. Claro, son casos distintos. Por eso aquí tienes tres formas de escoger a la de madera, porque tienes tres bolitas. Ah, ya. ¿Sí? ¿Ahí queda más claro? Sí, sí, al principio le puse ninguno porque pensé que era uno, pero ¿Ya? después lo hice como usted lo hizo igual. Ah, claro, porque Y pensaste tú que la única forma es que sea una de madera, una de plástico y una de vidrio. sí, es Entonces, como que que tenés, y más encima yo nunca marco ninguna de las anteriores. Casi por nunca eso son. y ahí buscaste la otra opción. No, pero puede ser ninguna de las anteriores, ¿eh? Porque, claro, es común verlo, pero pues, yo he visto en modelos oficiales que ha sido Ya, niños, veamos alguna otra duda. ¿En esta plana quedó alguna? Y a la 12. La 12. En una tómbola hay 4 bolitas blancas y 5 bolitas rojas. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 3 bolitas simultáneamente, 2 sean blancas y una sea roja? Esto como lo que decía la Maite delante. Si yo quiero escoger 3 bolitas, aquí tengo que considerar el total. Tengo 9 bolitas y yo quiero escoger 3. Esos son mis casos totales. Son todas las combinaciones y yo podría escoger donde tengo un total de 9 y quiero escoger 3. Entonces ahí con la fórmula del número combinatorio, 9 sobre 6, eso nos da 84. Eso lo pueden sacar ustedes. Ahora, mis casos favorables es lo que aquí me piden. Lo que me piden es que sean 2 blancas y una roja. Entonces quiero 2 blancas y una roja. Ese I es por. Entonces, ¿cómo obtengo 2 blancas de un total de 4 blancas? Porque son mis favorables, lo que yo quiero. Tengo 4 blancas y quiero escoger 2. 4 sobre 2. Y ahora quiero asegurarme de escoger una roja. Entonces, de las 5 rojas que tengo, escoger una. Entonces, 4 sobre 2, eso es 6. 5 sobre 1 es 5 y eso me da 30. Por lo tanto, la probabilidad sería 30 sobre 84, o sea, entre 84. 30 partido 84, donde dividir por 6 podría ser aquí. Arriba nos queda 5 y acá 14. 5, ahí está. 5 partido 14. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué hace la diferencia entre que se use los casos totales entre la 11 no y la 12 sí? Es que aquí preguntan probabilidad. Ah, ya, ya. Ah, no lo había pensado así. Cuando Profe, preguntan probabilidad, ahí tienes que sacar siempre totales y favorables. Si te piden solamente de cuántas maneras se podrían formar 2 blancas y una roja, es solo esto.
¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Mandiola? Sí, gracias, profe. Ya. Profe, Alguien me iba a preguntar otra cosa, ¿sí? es que yo lo hice igual, pero ¿se podría hacer igual, por ejemplo, sacando la probabilidad de que salga blanca, blanca, roja, más la probabilidad de que salga roja, blanca, blanca, ya, con todo el orden, y sumarlo? Sí, mira, si tú lo haces con orden, te va a dar lo mismo siempre y cuando consideres para los casos totales y los favorables el orden, y da el mismo valor, en estricto Ay, rigor. Porque ahí podrías considerarlo como una variación. Por ejemplo, que dijeras sacar 3 bolitas una después de otra, por ejemplo. Eso al final da el mismo resultado, sí, pero si lo haces para los dos, favorables y totales. En estricto rigor, la resolución que tú verías de un ejercicio, esto en el, por ejemplo, los ensayos del DEMRE, son con combinatoria, porque cuando hablan simultáneamente hay que usar esta, pero numéricamente el resultado es el mismo si tú los consideras con orden. Me acuerdo que me había preguntado esta pregunta, ¿se entendió o no? Sí, se ¿No había... entendió. ¿Sí? Ya, Gracias. ok. Sigamos, de esta misma plana, ¿se las dudas? ¿De esta plana no hay más? La La- 14. La 14. sí. Ya, la 14 dice, la figura adjunta corresponde a 4 habitaciones, las que deberán ser ocupadas por 4 hermanos. Si Angélica y Pablo son 2 de estos hermanos y a cada uno de los 4 se le asigna aleatoriamente una habitación, ¿cuál es la probabilidad que Angélica y Pablo sean asignados a las habitaciones de los extremos? La situación es esta, yo quiero que aquí esté Angélica y acá esté Pablo, por ejemplo, y los otros 2 hermanos que faltan, porque son 4 hermanos, ¿sí? Son 4 hermanos, los otros 2 se tienen que permutar aquí. Por lo tanto, en este caso, mis casos favorables, este sería un caso favorable, Angélica, Pablo, y al medio los otros 2 hermanos que se permutan de 2 factorial formas, o dos nomás, 2 factoriales 2. Pero también está la opción de que estuviera Pablo en este extremo y Angélica en el otro, porque dice extremos, no izquierda o derecha, o sea, podrían darse las dos posibilidades. Y en ese caso habría que poner acá al 2 factorial, los hermanos que van a faltar aquí. Entonces, ese O es suma, porque podría darse de esta forma o de esta. Entonces, en total, habrían 4 casos favorables en que ellos quedaran en los extremos son 4. Ahora, como es probabilidad, hay que sacar también los casos totales, que son toda la combinación como podrían darse la distribución de estos 4 hermanos, que sería 4 factorial, y eso es 24. Por lo tanto, la probabilidad, casos favorables, partido 24, eso es un sexto. Y está en la alternativa B. ¿Se entiende? Paula parece que me lo había preguntado. Sí, cuando le pregunté la puedo hacer. Sí, ya. Entonces vamos a la siguiente plana. la 18, profe, porfa. 18. La La 15, también. ya, 15, 17 y 18 de esta plana. Ya, todos, 15, 16, 17, 18. En la 15 dice, en un concurso de canto, el jurado está formado por 7 jueces, los cuales deben decidir sobre la continuidad o eliminación de un intérprete concursante. Si cuatro piensan votar porque el intérprete continúe en competencia y los otros 3 por su eliminación, y se seleccionan 3 jueces al azar preguntándoles por su voto, ¿cuál es la probabilidad de que el intérprete continúe en competencia si necesita al menos 2 votos a favor para esto? Entonces, ¿cómo es la situación? Él pasaría, o sea, mis casos favorables, voy a considerar inmediatamente aquí, mis casos favorables de que él continúe en competencia, necesita 2 votos por lo menos. Entonces necesita 2 jueces que voten a favor, 2 a favor, y 1 en contra, por ejemplo, de que se eliminen. O también le sirve el caso de que los 3 jueces voten a favor. Con esas situaciones, este intérprete seguiría continuando, participando en la competencia, con 2 a favor y 1 en contra. Entonces, ahora mi
mis cantidades de casos yo los voy a calcular de la siguiente forma. ¿Cuántos piensan votar a favor? 4. Y yo quiero escoger 2 de esos que votan a favor. Entonces, de los 4, quiero escoger 2. Escoger, no ordenarlos. Quiero escoger a 2 personas. 4 sobre 2. Y de los que votan en contra, que son 3, quiero escoger a 1. 3 sobre 1. O también suma, el O. También puede darse el caso que los 3 voten a favor, o sea, de los 4 que están votando a favor, escoger 3. De los que piensan votar a favor, escoger 3. Entonces, mis casos favorables serían 4 sobre 2 son 6, 6 por 3 son 18, y 4 sobre 3 es 4. Recuerden que n sobre n menos 1 siempre es n. Y 18 más 4, 22. O sea, de 22 formas, este intérprete podría continuar en la competencia. Ahora, como es probabilidad, tengo que sacar también los casos totales. Los casos totales significa seleccionar 3 jueces de estos 7. Todas las formas en que yo podría seleccionar de los 7 jueces que hay, seleccionar un grupo de 3. Y ahí sacamos 7 sobre 3. Con el número combinatorio, 7 sobre 3 nos da 35. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que continúe en competencia? 22, que son los casos favorables, dividido por 35, que son todos los grupos que podríamos hacer de 3 jueces. 22 de 35 y eso está en la C. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya, ok. ¿Había otra pregunta ahí, parece, de este mismo ejercicio? ¿Diego era o no? Sí, yo había preguntado la 15, pero se entendió. Ah, ya. No pensé que me iba a preguntar algo de aquí, una acotación. Ya, perfecto. Ahora veamos la 16. 16 dice, se tienen 2 rectas, como muestra la figura adjunta. En la recta L1 se encuentran marcados los puntos A, B, C, D, E, y en la L2, P, Q, R y S. ¿Cuántos triángulos cuyos vértices sean 3 de estos puntos se pueden construir? ¿Qué necesito para formar un triángulo? Necesito 3 vértices. 3 vértices que los 3 no estén en la misma recta, porque si no, no armo un triángulo. Entre A, B y C armo un segmento, no un triángulo. Entonces, ¿cómo podría darse esta situación de los triángulos? A ver si alguien me quiere aportar aquí. ¿Cómo podría ser? Sería, por ejemplo, la posibilidad de tomar 2 de la izquierda y 1 de la derecha, Con más 2 de L1, por ejemplo, 2 vértices y de la recta L1 y 1 de la L2, 1 de la L2. Ahí hay una opción de formar un triángulo, el ADP, por ejemplo. y sumar, así esos casos, sumarle la posibilidad que sean 2 de L2 y 1 de L1. Perfecto. O también podría ser el caso de tomar un vértice de L1 y 2 vértices de L2. Esas son mis formas en que yo podría armar triángulos. 2 de L1. Ahora el punto es, ¿cómo yo puedo escoger 2 vértices de L1? ¿Cuántos vértices tiene L1? 5. 5. Y quiero solo 2. escoger 2, sin importar el orden, A, B o BA, da lo mismo. Y, eso es por, un vértice de L2, son 4 opciones, o sea, 4 sobre 1 que al final van a ser 4. De los 4 vértices quiero escoger uno. El O es más, como decía bien Mandiola. Le sumo las posibilidades de acá. Un vértice de L1, tengo 5 y quiero escoger 1. 5 sobre 1, que por supuesto es 5. Y, eso es por, 2 vértices de L2. De los 4 que hay acá, escoger 2. Y ahí sacamos los números combinatorios, 5 sobre 2. ¿Cuánto es 5 sobre 2? Niños, 10. 10. 10, Y 4 sobre 1, 4. 4. Y 10 por 4, acá tendríamos 40. Y por acá 5 sobre 1 es 5. Y 4 sobre 2 es 6. 5 por 6 son 30. Y serían en total 70 triángulos que podríamos formar en esas condiciones. Profe, ¿Sí? y ahí mismo, por ejemplo, si nos preguntaran la probabilidad, ahí sería 70 a partir de los casos favorables, o sea, pero totales. Estos son los casos totales. Todos los triángulos que tú puedes formar. Ah, ya. Pero es que, por ejemplo, nos tendrían que preguntar la posibilidad que salga un triángulo al elegir 3 vértices al azar, entonces. Por ejemplo, eso tendríamos que calcular. Al,
Ya, es que en ese caso, por ejemplo, si tu pregunta fuera, a ver, déjame ver si esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que se forme un triángulo al tomar 3 vértices de cualquiera de las 2 rectas? ¿Así? Claro, algo así. Ya, entonces aquí tendrías que considerar todos los puntos que tienen las 2 rectas, que son 9. Y sacar Y 3. de esos 9 sacar 3. Y ahí sacaríamos, eso era 9 sobre 3, era 84. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que se forme un triángulo al escoger 3 vértices cualesquiera entre las 2 rectas? Claro, ese serían sus casos totales y tus favorables serían 3. Esa sería la probabilidad. O también te podrían preguntar cuál es la probabilidad de que sea un triángulo formado por 2 vértices de L1. En ese caso son 40 de 70. En ese caso, si se toman 3 vértices para formar triángulos, ¿cuál es la probabilidad de que sean 2 vértices de acá, de L1? O ahí podemos, me están dando ideas para la prueba, muy bien. Puedo ir cambiando estas mismas preguntas, pero con los casos que ustedes han puesto en, y si me preguntaran tal cosa, los voy a considerar para las pruebas. ¿Se entiende, Mandela, lo que respondí a tu pregunta? Sí, La sí, sí. probabilidad. Gracias, profe. Es que tenía media confusión con el tema de probabilidad. Ya, pero ahora creo que está más claro. Bien, y la otra era la 17. Ejercicio 17 dice, el azulejo de la figura adjunta está dividido en 9 secciones que corresponden a cuadrados congruentes y cada uno de ellos será pintado con un color que puede ser amarillo, rojo, verde o azul. ¿De cuántas formas distintas puede pintarse el azulejo? ¿Qué formas, qué colores de escoger? Entonces, mi primera casilla yo podría pintarla de 4 colores. La segunda, de los mismos 4 colores. La tercera, de los 4 colores. Y cada una de estas casillas podría ser pintada de 4 colores diferentes. Y como son 9 casillas, entonces tendríamos 4 elevado a 9. Porque cada una, 4 por 4 por 4 elevado a 9. Eso solamente. No hay mucho aquí porque me dicen que cada una puede ser pintada con estos colores, o sea, podrían repetirse. Por eso es aquí. En este caso, 4 elevado a 9. Son 9 cuadritos los que hay que pintar. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que pasa es que en la fórmula de, este es como principio multiplicativo más bien. 4 por 4 por 4 por 4, porque en la fórmula de variación es el total, es más grande, esta base de la potencia es más grande que el exponente. Es, por ejemplo, si tú tuvieras que pintar esas 2 casillas, por ejemplo, que tienes ahí, con estos 4 colores diferentes. Entonces, tu primera podrías pintarla de 4 formas y la segunda también. Entonces ahí sería 4 elevado a 2, porque son menos casillas de las opciones que tienen. Por lo general, las variaciones así, pues el exponente es más chico que la base de la potencia. Aquí yo lo interpreto solamente como principio multiplicativo. Las opciones de esta, las opciones de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta y así. Profe, ¿podría ser el 18, por favor? 18, veamos, 18. Dice, en la figura adjunta se muestran 5 fichas de igual forma y tamaño, con una letra escrita en cada una, las que se depositan en una urna. Si se sacan al azar 3 fichas, una a una y sin reposición, y se disponen de izquierda a derecha, en el orden en que salen, ¿cuántas series distintas de letras se pueden obtener? Aquí hay 2 formas de hacerlo. Primero, si yo veo mis alternativas, son números bastante pequeños, 7, 3, 5, 8, 6. Por lo tanto, una opción es sacar las combinaciones que se pueden hacer, si es que no logro encontrar una fórmula para esto. Y la otra opción es buscarle alguna técnica combinatoria. Vamos a hacerlo primero con la técnica combinatoria. Yo tengo que seleccionar, ¿cuántas dice acá? 3. 3 fichas. Sin reposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Si yo quisiera agregar tomar una fórmula, una técnica de conteo, lo que podríamos hacer nosotros es agregar ficticiamente una tercera ficha con la Q. Yo la voy a agregar, aunque aquí no está. ¿Pero por qué? Para poder usar una fórmula. Mi primera casilla podría poner yo una R o una Q, porque tengo aquí esa o esa.
Tengo dos opciones. Para mi segunda casilla, también tendría dos opciones, que es esta R o esa Q. Dos opciones. O esa R y esa Q, si es que no salió al principio la Q. Y para mi tercera casilla, considerando esta ficha ficticia que yo aquí puse, también tendría dos opciones. Entonces, en total, según el principio multiplicativo, yo tendría 8 formas de sacar una serie, pero hay una que yo agregué. Por lo tanto, ¿qué combinación no se podría dar aquí? Porque yo agregué esta Q. ¿Qué no podría tener aquí? Q. Q, Q, Q. Esa combinación no existe, ese orden no existe, porque yo inventé esta, entonces yo le debo restar una. A esas 8 que calculé aquí, le resto la que no existiría y serían 7 en total las formas en que yo podría armar. Ahora, como yo dije, son pocas, uno puede sacar el orden. ¿Qué podríamos obtener? Con 7 ordenaciones. Podría ser que la primera casilla sea Q, en la segunda me salió Q, y en la última ya no podría ser otra Q, porque no hay, esta yo la agregué ficticiamente, una R. O podría haberme salido en la primera una Q, en la segunda una R, y en la última una Q. O podría haber salido la R acá, la Q y la Q. Y también podría haber salido, ¿qué caso? Que las tres fueran R's, porque esas sí las tengo 3 R. O podría haber sido RRQ, o podría haber sido RQR, o podría haber sido QRR. Y me estaría faltando un caso, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no están todas, ¿o no? ¿Lo saqué todas? 1, Profe, 2, 3, 4, 5, Profe, 6. es que yo lo hice con diagrama de árbol, pero no hay ninguna forma para hacerlo así como fórmula, aplicar fórmula y... Esta sería como la única que yo encontré para aplicar fórmula, que es agregar una ficha adicional y después restar el caso que no existe. O sea, es más razonamiento que... Sí, es más razonamiento que aplicar fórmula aquí, en este caso. Y como te digo, cuando uno ve las respuestas y son poquitos, son números bajos, yo diría que esto es lo más recomendable. Ahora, si es que, porque es difícil que uno diga, ¿cómo sabía yo que tenía que inventar una ficha para eso? Era como para darle sentido a alguna fórmula, pero el razonamiento en este caso era más importante que la misma técnica. profe, Ujú. pero no podría ser variación con repetición, como importa el orden. Es que en este caso a lo mejor lo podrías considerar lo que hice yo acá como principio multiplicativo, como variación con repetición también. Pero en ese caso es cuando aquí tienes uno que se repite 3 veces y otro 2 veces. La variación de repetición es cuando los elementos se pueden repetir la misma cantidad de veces. Para hacer esta fórmula, que sería porque el 2 elevado a 3 al final te queda. Claro, sí, queda 2 elevado a 3. Pero hay que restarle lo El que que, dijo usted que no se puede. el que no existe. Ya niños, la siguiente página, ¿habrá alguna duda? (19) Dice, en un colegio al término del año escolar se escogen al azar 3 estudiantes de cada curso para asistir a un paseo. Si un curso inicialmente tenía N estudiantes y durante el año se incorporó un nuevo estudiante, ¿en cuánto aumentó la cantidad de selecciones posibles para asistir a este paseo que se pueden realizar en dicho curso? Ya, supongamos que el curso tenía 4 alumnos y teníamos que escoger 3 niños. Entonces, al principio de año, las opciones eran 4 sobre 3, o sea, de 4 formas. Y durante el año se incorporó un nuevo compañero, ahora tengo 5, pero sigo escogiendo a 3 de ellos. Entonces, 5 sobre 3, eso es 10. La pregunta dice, ¿en cuánto aumentó la cantidad de selecciones? O sea, yo tendría que hacer una resta de estas nuevas opciones, que son 10, menos las que yo tenía inicialmente. O sea, aumentó en 6 el caso de las selecciones posibles. Eso sería con números. Ahora veámoslo con lo que aparece acá, que no tengo numeritos. Inicialmente había n estudiantes y yo debía escoger 3, n sobre 3, es decir, n factorial partido 3 factorial por esa diferencia factorial. Ahora se incorporó un alumno más, o sea, tengo n más 1 sobre 3, sigo escogiendo 3 alumnos, es decir, n más 1 factorial partido 3 factorial por esta diferencia que sería n más 1 menos 3, o sea, n menos 2 me va a quedar factorial. Y estas ahora debo restarlas, lo mismo que hice arriba del 10 menos 4, o sea, restar n más 1 sobre esto menos lo que está acá.
una resta, pero aquí lo que vamos a hacer es un poquito reducir estas expresiones para que me quede más simple la resta. ¿Y cómo lo vamos a reducir? El n factorial, recuerden que yo lo puedo escribir como n por su antecesor, por el antecesor, y así sucesivamente, pero voy a llegar hasta el n menos 3 factorial para poder simplificarlo con el que está aquí abajo. Y el 3 factorial, que es 6. Por lo tanto, lo que aquí me queda es n por n menos 1 por n menos 2 partido 6. Y acá lo mismo. El n más 1 tengo que descomponer. Entonces sería n más 1 por su antecesor. El antecesor de n más 1 es n. Y el antecesor de ese es n menos 1. Y así sigo, pero hasta el n menos 2 vamos a continuar ahí para poder simplificarlo con el que está aquí abajo. Y esto, 3 factorial es 6. Entonces lo que me quedó aquí es n por n menos 1 por n más 1 partido 6. Y ahora esto es lo que tengo que restar. Voy a borrarlo de arriba para tener espacio aquí para la resta. Entonces me va a quedar n por n menos 1 por n más 1 partido 6 menos el que está arriba. N por n menos 1 por n menos 2, que también está partido 6. Entonces aquí yo voy a poner un solo denominador. ¿Para qué vamos a estar haciendo dos distintos si era el mismo denominador? Todo eso partido 6. ¿Y cómo hago esta resta? De una forma simple. Apliquemos álgebra aquí. ¿Qué podríamos hacer para poder restar aquí arriba? Perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer justamente. Ese es mi factor común. Eso que está ahí es lo mismo que está acá. Entonces lo saco como factor común. N por n menos 1. Ese es mi factor común. ¿Factor de qué? De n más 1, que es ese paréntesis, menos el de acá, que es n menos 2. Todo eso está partido por 6. Entonces, si yo multiplico esto, me queda n cuadrado menos n, ¿cierto? Al multiplicar esos dos. Y al resolver esto, al eliminar paréntesis, me va a quedar menos n, se va a ir con esta. Y 1 más 2, me va a quedar ahí, es 3, ¿cierto? Me quedo dentro de este paréntesis, partido 6. Y ahí simplifico, el 3 en el 6 cabe 2 veces, así que me queda n cuadrado menos n partido 2. Y eso está en la alternativa E. Era un ejercicio, si uno lo ve, bastante largo, claro, pero es que este combina la parte de combinatoria justamente con álgebra, porque aquí arriba también podríamos haber multiplicado término a término, pero ahí nos demoramos más. Pero por eso es importante darse cuenta en estas restas cuando uno puede sacar factor común, sale más rápido. Y el factor común era eso, n por n menos 1. ¿Quién me había preguntado este ejercicio? ¿Eras tú, Maite, o no? Sí, pero ahí quedó claro. Ya. Sigamos. La 21. 21. ...21 dice... ¿Se puede determinar la cantidad de estudiantes de un curso? Sí. Número 1. Si al escoger 2 de ellos para formar una comisión, se puede realizar 45 formas distintas. O sea, 45 grupos de 2 alumnos. Entonces, yo sé que mi total de alumnos del curso no lo conozco, es N. Entonces, ¿cómo puedo determinar N en el fondo? Es la pregunta. Y de esos N, yo escojo 2 de ellos para formar una comisión, dice que se puede hacer de 45 formas distintas. Entonces, armo una ecuación. N sobre 2 sería n factorial partido 2 factorial por la diferencia, n menos 2 factorial. Y eso es 45. Lo cual puedo descomponer. El n factorial lo puedo descomponer como n por n menos 1. Voy hacia atrás por n menos 2 y voy a llegar hasta ahí para poder simplificarlo con el que tenemos abajo, factorial. Recuerden que el 2 factorial es simplemente 2 y eso es 45. Multiplicamos por 2, este que está aquí
nos va a quedar, y aquí multiplicamos término a término, nos quedaría n cuadrado menos n igual 90. Y ahí me queda una ecuación cuadrática. N cuadrado menos n menos 90 igual a 0. Factorizo para poder resolverla y me quedaría n menos 10 y n más 9, dos números que multiplicados del 90 y que sumado, restado en este caso, del menos 1. Y por lo tanto aquí tengo dos opciones, que n sea menos 9, pero no me sirve porque n es el número de estudiantes del curso, así que n vale 10. Y con la 1 sí puedo saber cuántos alumnos son 10. Entonces la 1 por sí sola sirve. Descarto B, C y E. Hasta ahí, ¿se entendió, Diego? Sí. Mi duda. Ya, la duda es la 2. Entonces, ¿qué dice la 2? La 2 dice, al escoger 3 de ellos para los cargos de presidente, secretario y tesorero, se puede realizar de 720 formas distintas. Ahora, cuando dice al escoger 3 de ellos para los cargos, ¿eso es variación o combinación? Variación. Variación. Entonces, la número 2 me dice que la variación del total de alumnos, que es n, sobre 3, porque son 3 cargos, presidente, secretario y tesorero, eso se puede hacer de 720 formas distintas. Por lo tanto, voy a borrar lo que había hecho acá para tener más espacio. O lo abro aquí en la pizarrita. Denme un segundo. Ahí. Para que calculemos eso, entonces nos va a quedar fórmula de la variación. Sería n factorial dividido por n menos 3 factorial. Y eso es 720. N factorial yo lo puedo descomponer como n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 factorial. Y lo divido por n menos 3 factorial. Y se simplifica. Entonces me queda n por n menos 1 por n menos 2 igual a 720. Esta es una ecuación cúbica, porque aquí la variable n, yo multiplico acá n por n y después por esta n, me va a quedar n al cubo. Y ecuaciones de ese tipo, nosotros no es parte de nuestro plan resolverlas. Sin embargo, esta es una ecuación en que el n es un número entero. Entonces aquí yo lo que tengo que buscar son 3 números enteros consecutivos, porque es n, n-1 y n-2, que multiplicados den 720. Y la única opción es 10 por 9 por 8. 9 por 8, 72, por 10, 720. Entonces eso indica que n vale 10. No hay otro trío de números enteros que cumpla con esa condición. Y por lo tanto n vale 10. Así que con la número 2 también lo podríamos encontrar y por eso la alternativa es dado. Ah, ya. Sí, sí, que ahí ahora con un al cubo y dije. Claro, ¿cómo No, se resuelve esa? que- Esa en que- estricto rigor, que- claro, tiene más soluciones, pero el punto es que aquí, como era n un número entero, no había otra opción. Ah, ya. Gracias. Ya. ¿Dudas, Teodora? ¿De la otra plana, a lo mejor? Profe, yo tengo una duda pequeña. Dígame. En el 24 se hace con distribución binomial, ¿o no? Sí, podría ser distribución binomial o triángulo de Pascal, que en el fondo usa lo mismo que la binomial. Pero, Eh, o sea, yo igual lo hice con binomial, pero eso puede entrar en la prueba. Que supuestamente eso lo sacaron. no, eso lo sacaron, pero puse este ejercicio justamente porque ese modelo de distribución binomial incluye el número combinatorio. Es por eso solamente que lo puse. Pero veámoslo, mira. Dice, a lo mejor el resto de los compañeros igual tenía duda en este. Dice, el segmento AB de la figura mide 7 metros. Aquí hay 7. Una persona que se encuentra en el punto A realiza el siguiente procedimiento. Lanza una moneda. Si sale cara, avanza un metro hacia B. En caso de que salga sello, la persona no se mueve. Luego de lanzar la moneda 6 veces, ¿cuál es la probabilidad de que la persona haya superado la mitad del tramo de A a B? Esto mide 7 metros, por lo tanto la mitad está aquí en los 3,5 metros. Entonces, si él ha superado la mitad, significa que avanzó o 4 metros, o avanzó los 5 metros, o avanzó 6 metros, me quedó distinto ya, pero no importa. O justamente avanzó no, tiró la moneda 6 veces, no puede haber llegado a 7 metros. Ese último caso no está. Eso. O avanzó hasta los 4, o hasta los 5, o hasta los 6 metros.
para que esos son como mis casos favorables, porque aquí dice que haya superado la mitad del camino. Mis casos totales son todas las combinaciones que le salieron cuando lanzó las 6 monedas. ¿Son 6 monedas? O sea, 6 veces la moneda, sí, 6 veces. Por lo tanto, como nosotros sabemos, 64 serían mis casos totales. Esos son todo lo que pudo ocurrir cuando lanzó esta moneda 6 veces, 64 casos. Y de esos 64 casos, ¿en cuántos esta persona pudo haber superado la mitad del tramo? Pudo haber superado, por ejemplo, llegando hasta los 4 metros, y eso podría conseguirse con haber obtenido 4 caras, porque con cara avanzada, y 2 sellos. O también pudo haberse conseguido llegando hasta los 5 metros, y eso se hubiese obtenido con 5 caras y con un sello. O bien que llegó hasta los 6 metros y eso se consiguió con 6 caras y 0 sellos, por supuesto. Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo obtener 4 caras cuando lance la moneda 6 veces? Eso es 6 sobre 4. ¿Y de cuántas formas puedo obtener 5 caras cuando lance la moneda 6 veces? 6 sobre 5. ¿Y de cuántas formas puedo obtener 6 caras cuando lance la moneda 6 veces? Eso sería de una sola forma, 6 sobre 6. Entonces, como la persona pudo haber llegado más de la mitad con esta forma, o con esta, o con la otra, entonces estos casos se suman. 6 sobre 4 son 15, 6 sobre 5 son 6, y 6 sobre 6 son 1. Por lo tanto, hay 22 formas en que esta persona pudo haber superado la mitad del trazo. Y 22 de 64, eso simplificado nos queda 11 de 32. Está en la alternativa C. Ahora, yo dije, esto se podía hacer con triángulo de Pascal también, que no entra en el temario, pero que nosotros lo hemos visto, lo vimos el año pasado y ustedes lo habían visto antes, así que si en algún caso lo pueden usar, aunque no sea parte del temario, o sea, nadie les va a decir no pueden usarlo para resolver un problema, si ustedes se lo saben, lo pueden usar igual. El triángulo de Pascal, recuerden que es esta ordenación de números extremos son siempre unos, y el resto de los números se va obteniendo sumando los dos que están sobre él. Entonces aquí tenemos 4, 6, 4 y 1, y después tenemos 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Aquí tenemos cuando se lanza la moneda una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, y nosotros era 6 veces. Ahí tenemos entonces nuestros casos, aquí es 15, 6 y terminamos en 1. Entonces, en esta fila es la que estamos nosotros, ¿y qué me indica esta fila? Que hay una forma de obtener 6 caras, que es la que vimos acá, por ejemplo. Hay 6 formas de obtener 5 caras, esas son. Hay 15 formas de obtener 4 caras, que era esta. Entonces, esos números del triángulo de Pascal vienen del número combinatorio, así que por eso este ejercicio está aquí, porque relaciona estas dos cosas. Y con probabilidad binomial, como decía Borja, lo que vimos el año pasado, el modelo de los casos favorables o de los éxitos y fracasos, por ejemplo, era exactamente lo mismo. De cuántas formas podíamos obtener 4 caras y 2 sellos. Igual, mis éxitos son 4 y mis fracasos serían 2 en ese caso. Entonces, la probabilidad de obtener cara elevado a 4 es ese modelo de distribución binomial. Eso sí, no está en el temario. Pueden repasarlo si alguien quiere, como ahondar en ese tema, pero no es obligación, no me van a preguntar, pero también se podía hacer. Tu duda, Borja, era principalmente si entraba o no entraba binomial, yo creo, porque lo hiciste igual el ejercicio, ¿cierto? Sí, ¿Lo sí era habías eso. pensado como triángulo de Pascal? Es que en el fondo, según yo, es lo mismo, o Es lo sea, mismo. Los coeficientes van saliendo de ahí sí. del triángulo. Pero un ejercicio así a priori podría entrar. Yo diría que sí, porque la PCU este año está como lo que ha visto que no entra, por ejemplo, serían ejercicios que solo podrían resolverse de esa forma. Por ejemplo, si me preguntaran una multiplicación entre números complejos, por ejemplo, eso no entraría de ninguna forma porque números complejos como tema no va. Ahora, ¿qué es lo que podría entrar en cuanto a números complejos? Serían como las soluciones de una ecuación cuadrática, y por ahí meter el tema de los complejos, pero no la multiplicación, que esa tiene una sola forma de hacerse, que es aplicando los conceptos de número complejo.
Entonces, si este ejercicio, aparte de la probabilidad binomial, de modelo de distribución binomial, se podría resolver quizás con combinatoria, a lo mejor es un ejercicio que me podrían preguntar. Así que yo no lo descartaría. Sigamos, niños. ¿Quedan más dudas? ¿El? 26. Dice, en un paseo hay helados de 5 sabores distintos a disposición de los asistentes. Si cada persona puede elegir 2 helados de igual o de distinto sabor, ¿de cuántas maneras distintas puede realizar esta selección? Aquí debe escoger 2 de un total de 5, pero pudiendo repetirse, porque aquí dice de igual o de distinto, o sea, está la opción de la repetición. Por lo tanto, es una combinación con repetición de 5 sobre 2. Y la fórmula de la combinación con repetición es el mismo número combinatorio, solo que aquí arriba ponemos el n más k, que era el de abajo, menos 1 sobre el 2. Entonces aquí quedaría 6 sobre 2 al final. 7 menos 1 son 6 sobre 2. Y 6 sobre 2 con la fórmula del número combinatorio, eso es 15. Entonces sería la B. ¿Se entendió? Ah, pero era la forma de escoger la selección de los helados, eran 2. Ya. ¿Y quedará alguna duda más? ¿La 27 puede ser? Veamos la 27, que es la última que tenemos por aquí. Dice, entre 8 estudiantes y 6 profesores tenemos que elegir un comité de 6 personas que contenga al menos 3 estudiantes y 2 profesores. ¿De cuántas formas podemos elegir este comité? ¿Cómo podríamos hacerlo? A ver. ¿Ideas? ¿Nadie tiene alguna idea? ¿Es similar a algunos que habíamos visto más Que arriba? sacar los casos totales y los casos favorables. Aquí no piden probabilidad, entonces no es necesario totales y favorables, en el fondo favorables, nomás hay que buscar aquí qué es lo que me piden, que sea una comisión que al menos tenga 3 estudiantes y 2 profesores, es una comisión de 6 personas. Entonces, ¿cómo podrían darse esa comisión de 6 personas con estas condiciones? Podría ser 3 estudiantes, 3 profesores o 4 Claro. estudiantes y 2 profesores. Claro, esa es la combinación. Podrían ser 3 estudiantes y 3 profesores, o la comisión podría darse con 4 estudiantes y 2 profesores, porque aquí dice que necesita 6 personas la comisión, pero mínimo 3 estudiantes y mínimo 2 profes. Entonces, mínimo 3 estudiantes, aquí tengo los 3, y mínimo 2 profes, tengo 3. Hago la comisión de 6 personas. O acá podría ser la otra opción. Entonces, tener 3 estudiantes y 3 profesores, ese I es por. 3 estudiantes son 8 estudiantes y quiero escoger solamente 3, escogerlos. Entonces, una combinación. Y escoger 3 profes. De los 6, escojo 3. Ese O le sumo, porque aparte de esta situación podría darse esta otra. Entonces, se suman los casos. De 4 estudiantes, o sea, de los 8 quiero escoger 4. Y de los 6, de los 6 profesores que son, quiero escoger 2. Multiplico y ahí tengo el total de los casos. 8 sobre 3, eso es 56. Y 6 sobre 3, eso es 20. 8 sobre 4, que es 70. Y 6 sobre 2, que es 15. Entonces multiplicamos 56 por 20, eso es 1120. Y 70 por 15, que son 1050. Entonces la suma sería 2170 y eso está en la alternativa E. Eso, niños. Hemos revisado entonces todas las dudas de esta guía. Estamos por terminado la parte de combinatoria
Y ahora nos iríamos a nuestra última guía de materia. Esta guía es larga, puse toda la materia en esta guía para que ya sea la última que ustedes tengan que ver. Entonces, si no hay más consultas, pasamos a nuestra guía de repaso azar probabilidades. Es el último tema que nos queda por estudiar. Antes de hablar de probabilidades, vamos a hablar de los conceptos básicos que siempre los mencionamos para que todos tengamos claro cuando se habla, por ejemplo, de un experimento aleatorio. ¿Qué significa un experimento aleatorio? Una actividad cuyos resultados no se pueden predecir a pesar de que se manejan todas las condiciones. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir sí o sí en un experimento aleatorio, pero hay posibilidades, ¿cierto? Esos son los casos totales que uno podría considerar un experimento. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados distintos de un experimento. Por ejemplo, al lanzar el dado, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son todas las posibilidades que tengo, no tengo más. Después tenemos evento o suceso, que es un subconjunto del espacio muestral que cumple con alguna condición. Por ejemplo, sacar un número par cuando yo lance un dado, ese es un evento. No tengo es un subconjunto del espacio muestral. Sacar número par sería el 2, 4 o 6. Esos serían los casos que me sirven. Suceso imposible es aquel evento que no tiene elementos, es decir, nunca podrá ocurrir. Su probabilidad es 0. Por ejemplo, obtener un número mayor que 6 al lanzar un dado normal. Eso es imposible. Un suceso seguro es un evento cuyos elementos son los mismos que los del espacio muestral, es decir, la probabilidad de que ocurra es 1, o sea, 100%. Siempre ocurrirá. Por ejemplo, obtener un número menor que 7 al lanzar un dado normal, eso ocurre siempre, porque todos los del dado son de números del 1 al 6. Después tenemos eventos mutuamente excluyentes, que son eventos que no tienen ningún elemento en común, es decir, no ocurren simultáneamente. Por ejemplo, en el dado, obtener par u obtener impar son números mutuamente excluyentes, o sea, de los pares no hay ninguno en común con los impares. No pueden ocurrir simultáneamente. Si me salió un 2, o es par o impar, pero no puede ser a la vez las dos condiciones. Eventos independientes son eventos cuya ocurrencia de cada uno no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. Por ejemplo, lanzar un dado y una moneda. Lo que ocurra en el dado no afecta a lo que ocurra en la moneda. Y los eventos complementarios son aquellos que no tienen elementos comunes, pero que juntos completan el espacio muestral. Por ejemplo, en el abecedario, obtener, si por ejemplo pongo todas las letras del abecedario en bolitas, y saco una bolita, entonces el evento obtener consonante y el evento obtener vocal son eventos mutuamente excluyentes, porque no puede ser que una bolita a la vez sea vocal y consonante, pero juntos entre ellos hacen todo el espacio muestral, vocales más consonantes hacen el abecedario, por lo tanto son eventos complementarios. Después tenemos nuestra famosa regla de Laplace, que es la regla que nos permite calcular las probabilidades, la probabilidad teórica de ocurrencia de un suceso, y que está dada por los casos favorables dividido por los casos posibles o los casos totales. La probabilidad siempre se encuentra entre 0 y 1, cuando está como decimal, o bien entre 0% y 100%. La probabilidad de un evento es 0 cuando el suceso o evento es imposible, es decir, los elementos que tendría ese conjunto vacío, no tiene posibilidad de ocurrencia. Cuando el suceso es seguro, entonces su probabilidad es de un 100% o 1. Y denominamos con el A y la barrita arriba como el suceso contrario del suceso A. Por ejemplo, si la probabilidad de que hoy día llueva es de un 20%, la probabilidad de que no llueva, que es el evento contrario, es de un 80%, es decir, 100 menos la probabilidad en porcentaje o 1 menos la probabilidad en decimal. Ese es del suceso contrario. Después tenemos, siguiendo por aquí, ejemplos. Dice, se tiene en una caja n fichas con n un número entero positivo mayor que 4. O sea, se tienen más de 4 fichas en una caja. Todas de igual forma y tamaño, donde A fichas son verdes y el resto son amarillas. Partamos por ahí.
con A un número entero mayor que 3, o sea, hay más de 3 fichas que son verdes. Entonces, vamos a ir, como hay un punto aquí y ya tengo varias información, voy a ir desglosando los datos. Lo primero es que vamos a poner el total de fichas. El total de fichas son N. Después dice que de esas fichas son A verdes. Entonces, fichas verdes hay A. Y el resto son amarillas. Fichas amarillas, ¿cómo sería el resto? Niños. N menos A. N menos A. Gracias, Joaco. El total de fichas son N y hay A que son verdes. El resto es la diferencia. Son las amarillas. N menos A. Ahora dice, si a la caja se le agregan A más 5 fichas verdes, o sea, esto era en un principio, ahora se agregó A más 5 fichas verdes, o sea, las verdes eran A y se les agregó A más 5, quedando un total, y yo hago esta sumatoria, de 2A más 5. Y se agregaron A menos 3 fichas amarillas. Entonces teníamos N menos A fichas amarillas y se agregaron A menos 3. Entonces se nos cancelan esas A y nos queda N menos 3 fichas amarillas. ¿Cuál es el nuevo total de fichas que hay? Niños, ¿cómo podemos sacar el número total de fichas que ahora tenemos? 2A más 5 más N menos 3. Perfecto. La suma de las verdes con las amarillas. 2A más 5 más N menos 3. Y eso nos daría un total de 2A más N y más 2. Ese sería entonces nuestro total de fichas. 2A más N más 2. Y la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de escoger una ficha amarilla en esta nueva situación? Entonces, probabilidad de escoger amarilla sería casos favorables dividido los casos totales o posibles. Los casos favorables son las amarillas, que son N menos 3, dividido los casos totales, que ya dijimos arriba, 2A más N más 2. Y ahí tenemos la probabilidad. Y eso está en la N menos 3, aquí sería la C. Sí, esa. Quise poner un ejemplo, a lo mejor no tan básico como el típico del dado, ¿cierto? La moneda, sino que algo que tuviéramos que trabajar un poquitito más y también vamos combinando con álgebra. Pero esa es como funciona la regla de Laplace. Casos favorables, partido de los casos totales. Acá está la resolución y vamos a ver ahora los tipos de probabilidades que ya habíamos estudiado el año pasado. Tenemos la suma de probabilidades. Y aquí distinguimos entre dos tipos de eventos, aquellos que son mutuamente excluyentes y los que no son mutuamente excluyentes. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que ocurra un evento A o un evento B está dado por la suma de esas probabilidades. O como dice acá, A unido B, o sea, todos los casos favorables de A más todos los casos favorables de B. Esa es la unión. Entonces solamente se suman cuando son mutuamente excluyentes. ¿Y cuándo vamos a saber que hay que sumarlos? Cuando en el enunciado aparezca el conector O. Ya sabemos que eso representa la suma, o que esté medio camuflado, por ahí no va a decir literal O, pero uno tiene que más o menos interpretar la pregunta y tratar de sacar si por ahí va un O o una I. Y si los eventos no son mutuamente excluyentes, significa que ellos podrían ocurrir simultáneamente. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra A o B va a estar dado por la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero menos la probabilidad de que ocurran ambos eventos al mismo tiempo. Se resta esa probabilidad de que ocurran ambos. Ejemplos. Dice acá, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número divisor de 5 o un número par al lanzar una vez la siguiente ruleta, si cada número tiene la misma probabilidad de ser elegido?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero vamos a ver si cuáles son estos eventos. El evento A, que es obtener un número divisor de 5. Voy a ver cuál es el espacio muestral de este evento. Obtener un número divisor de 5, los divisores del 5 son el 1 y el 5. Y esta ruleta tiene los dos, el 1 y el 5. Ahí está mi espacio muestral para este evento. Para el evento B, que es obtener un número par en esta ruleta, tiene el 2, 4, 6 y 8. Entonces, observamos que estos dos eventos son mutuamente excluyentes porque no tienen elementos en común. Por lo tanto, si sale escogido un número, este no tiene la posibilidad de a la vez ser divisor de 5 y número par. Entonces, no pueden darse simultáneamente, así que son mutuamente excluyentes y por lo tanto, para calcular esta probabilidad de A o B, simplemente se suman cada una de las probabilidades. De que me salga un número divisor de 5 es 2 de 9, tengo dos posibles resultados, más que me salga par, que son 4 de 9, o sea, 6 novenos o 2 tercios sería mi probabilidad. Ahora, la siguiente parte dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo o mayor que 5 al lanzar una vez la misma ruleta anterior? Entonces, obtener un número primo en mi ruleta, los primos que aquí yo veo son el 2, 3, 5 y 7. 4 números primos, y obtener un número mayor que 5, 6, 7, 8 y 9. Estos dos eventos no son mutuamente excluyentes, ya que tienen un elemento en común, que es el 7. Es decir, que podría darse el caso en que al lanzar la ruleta, un número escogido sea a la vez primo y mayor que 5. Entonces, como no son eventos mutuamente excluyentes, cuando nos pregunten la probabilidad de obtener primo o mayor que 5, será la suma de cada uno de ellos, los 4 novenos, que es la probabilidad de primo, más los 4 novenos, que es la probabilidad de mayor que 5, menos la probabilidad de que ocurran ambos. Y el único que está cumpliendo con ambas condiciones es el 7, así que se le resta 1 de 9. Y ahí nos da un total de 7 novenos. Esto es cómo funciona, digamos, la fórmula para la probabilidad en unión de eventos, es la suma. Ustedes podrían hacer los casos e ir contando sin hacer este detalle. Pueden ir viendo todo lo que puede pasar en la ruleta como casos favorables, y si el 7 se dan cuenta que lo están contando dos veces, le restan uno nomás. Que es lo que hicimos acá finalmente. Aquí seguimos como el paso a paso de la fórmula. Después, tenemos multiplicación de probabilidades. En este caso, dice si A y B son dos eventos independientes, donde la probabilidad de ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro, entonces la probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente, o sea, A y B, es igual al producto de las probabilidades que ocurra cada uno de ellos por separado. Es decir, probabilidad de A y B, o intersectado con B, es lo mismo que probabilidad de A por probabilidad de B. Por ejemplo, si se lanza un dado común, la probabilidad de que salga un 3 es un sexto. Y si se lanza una moneda, la probabilidad de que salga sello es un medio. Entonces luego, si se lanza un dado común y una moneda, la probabilidad de que salga un 3 en el dado y un sello en la moneda, sería la multiplicación. Probabilidad del 3, un sexto, por la probabilidad de la moneda, un medio. Y eso nos da un doceavo. Aquí el conector es el i, que es la observación que yo puse más abajo. Es el i el que nos va a ayudar a saber si hay que multiplicar o sumar. Luego, si los eventos son dependientes, es decir, que la probabilidad de ocurrencia de uno afecte la probabilidad de ocurrencia del otro, entonces también se van a multiplicar las probabilidades, pero considerando que el primer evento ya ha ocurrido. Por ejemplo, si se escogen al azar números del 1 al 10 sin reposición, la probabilidad de que el primero sea par es 5 de 10. Del 1 al 10 hay 5 números pares, un medio. Mientras que la probabilidad que el segundo sea un 3, dado que ya se obtuvo un número par, el dado que sería un noveno. ¿Por qué tenemos un noveno? Porque que me salga un 3, hay un solo 3 del 1 al 10, 1. Pero ahora me queda un total de 9 fichas. O sea, no sé si eran, no, números. Me quedan 9. Entonces, esta probabilidad que está acá es la probabilidad de que ocurra esto, pero dado que ya ocurrió el primer evento. Pero esos son eventos dependientes. Lo que ocurrió en el primero influye en el segundo. Un noveno. Y esas probabilidades igual se multiplican.
un medio por un noveno, un 18avo. Entonces, eso que aparece aquí en esta fórmula, fíjense que la voy a encerrar por aquí, la probabilidad de que ocurra A y B está dado por la probabilidad de A, multiplicado por la probabilidad de B, pero ese slash significa dado que ya ocurrió el evento A, o sea, la probabilidad de este se va a ver alterada por este evento que ocurrió al principio. Eso ocurre en los dependientes. Si son independientes, solo hay que multiplicar. Acá tenemos otro ejemplo. Dice, una bolsa contiene galletas de 3 sabores distintos, 8 de chocolate, 9 de frambuesa y 13 de manzana, todas de igual peso y tamaño. Si una persona saca galletas al azar una a una y luego se come la galleta extraída, ¿cuál es la probabilidad de que las primeras 2 galletas sean de manzana y la tercera sea de chocolate? Entonces, aquí dice y, ¿cierto? Las 2 primeras de manzana, o sea, la primera de manzana y la segunda de manzana y la tercera sea de chocolate. Entonces, la probabilidad de que la primera galleta sea de manzana estaría dada por, las de manzana son 13, de un total de ¿cuántas galletas tenemos acá? Tenemos 8 más 9, 30 galletas. Y ahí va un por, ¿cierto? Se multiplica. Que la segunda sea de manzana, la segunda, ya sabes que es una de manzana, estoy viendo aquí los casos favorables, entonces me quedarían 12 de un total de 29, y ya me comí una galleta. Y nuevamente, por que la última sea de chocolate, las de chocolate son 8 galletas y ahora sería de un total de 28, porque debo considerar lo que ya ocurrió previamente. Ese es el dado que. Entonces aquí tenemos la multiplicación de estos eventos, que está asociado con el y. Aquí está la resolución, lo mismo que yo les decía, así que ahí está la alternativa D. Y tenemos un ejemplo 2, con este yo creo que estamos terminando. En el ejemplo 2 dice, se tiene una caja A que contiene 4 tarjetas rojas y 5 azules, y una caja B que contiene 3 tarjetas rojas y 6 azules. Aquí podremos ir anotando los datos inmediatamente para no perdernos. Caja A tiene 4 rojas, 5 azules, y tenemos una caja B que tiene 3 rojas, 6 azules. Y me dice si desde cada caja se extrae una tarjeta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sean de distinto color? ¿Qué significa esto? Que sean de distinto color, puede ser que de la primera caja me salga una roja y de la segunda una azul, ¿cierto? Distinto color, o que de la primera caja me salga una azul y de la segunda caja me salga una roja. Entonces aquí tenemos una combinación de los I y los O. Este I primero va a ser la multiplicación, en este caso, que me salga roja y azul. Roja en la primera caja serían 4 de un total de 9. Y me dice acá que ahora me salga una azul, ¿cierto? De la primera caja, que me salga azul sería un total de 5 de 9. Y el O sería más, que me salga azul en la segunda caja. La segunda caja, sí, serían 6, tenemos aquí. Azul, me enredé yo con mis mismos numeritos. Azul y roja, ¿cierto? Serían 6 de 9 y que me salga roja de, perdón, creo que denme un segundo, creo que lo estoy haciendo con la misma caja. Me lo corrijo inmediatamente. Decía una de cada caja, yo estaba sacando de la misma caja, perdón. Teníamos de la caja A, tengo 4 rojas y tenemos 5 azules. Ya. Y de la caja B tenemos 3 rojas y 6 azules. Ahí sí, no había leído bien. Yo dice desde cada caja, yo estaba sacando solo desde la primera. Ya. Para tener distintos colores dijimos que podía ser roja de la primera caja. Voy a poner ahí, roja de la caja A y azul de la caja B. O puedo tener de la primera azul de la caja A, azul de la caja A y roja
de la caja B. Entonces, roja de la caja A, aquí estamos, rojas de la caja A, tiene una probabilidad de 4/9. Y azul de la caja B son 6/9, porque hay 6 azules de un total de 9. Y ese O es más. Azul de la caja A, ahora, son 5 azules, 5 de un total de 9. Y eso es por roja de la caja B, son 3 de un total de 9. Multiplicamos 24 partido, bueno, podemos simplificar. Lo voy a dejar así para que los dos tienen el mismo denominador, 15 de 81, y después al final podemos simplificar. Al sumar ahí, eso nos quedaría 39 de 81, que al dividir por 3 arriba y abajo, nos quedarían 13 de 27. Y ese sería entonces, estaba acá, en la A. Aquí tenemos la combinación entonces de los O y con los I. Para que no les pase como a mí, que leí mal aquí, estaba sacando de una misma caja. Eso, niños, yo creo que de probabilidades se acuerdan bastante, porque hemos ido trabajando, aparte de los ensayos que ahí les voy preguntando de probabilidades, ya en la materia anterior de combinatoria puse varios ejercicios que hacían alusión a la probabilidad, así que creo que no debieran estar muy olvidados en esa parte. Lo que nos va a quedar para el día viernes va a ser este diagrama de árbol, el triángulo de Pascal. Puse esto que no está en el temario, pero igual, como les decía, les puede servir en algunos ejercicios. Después tenemos la probabilidad condicionada. Nos quedarían esos dos temas para el viernes y luego viene la guía de ejercicios. Así que eso, niños, no sé si hay alguna consulta antes que terminemos. Parece que no. Profe, ¿Le puedo pedir un ejercicio pequeño de sí, externo? igual le quiero mostrar uno. Ya, miramos aquí entonces y ahí me muestra ese ejercicio. Ya, niños, nos vemos, que estén muy bien. Chao, tía, que esté bien. Chao, Chao, tía, que esté bien. adiós. Chao, profe.